Hoy día de la epidemiología de la enfermedad de caries. Para que antes de que nos adentremos bien en saber como todos los factores que inciden, ¿cierto? De lo que vimos ayer, esta multiplicidad de factores que van a generar o van a producir, ¿cierto?, la enfermedad, conocer primero el escenario, ¿ya? Cómo está esta enfermedad inserta tanto a nivel del mundo y cómo está también en Chile y qué se ha hecho un poco para manejarla, ¿ya? Recuerden que dentro de la salud pública, una de las herramientas con las que trabaja la salud pública es la epidemiología, que nos permite, ¿cierto?, conocer cómo está la enfermedad, cuál es su distribución, cómo pasamos del estado de salud a enfermedad, tanto en el mundo como en este caso en Chile. Entonces vamos a hablar hoy día un poquitito de conceptos básicos y en relación a las enfermedades bucales, ¿cierto?, de mayor prevalencia. Vamos a hablar de ciertos indicadores epidemiológicos para enfermedad de caries y algunos gráficos vamos a ver de que nos muestran un poquito de epidemiología de su distribución y vamos a hablar un poco del perfil epidemiológico en Chile. Entonces, dentro de los conceptos básicos, obviamente epidemiología es un concepto que también vimos en promoción y prevención. ¿Alguien se recuerda qué es la epidemiología? Como herramienta de la salud pública. Así, salud pública, por último, a ver, salud pública. Es como cuántos, dónde. Ya, cuántos, dónde, ¿cierto? Epidemiología. Recuerden que la epidemiología nos va a mostrar la distribución, cómo se muestra, ¿cierto?, lo que es la salud y la enfermedad. Básicamente va a estudiar, ¿cierto?, esta distribución, ¿ya? Y ciertos determinantes o factores, principalmente determinantes sociales, ¿cierto?, que se relacionan con la salud y la enfermedad dentro de una población, ¿ya? Recuerden que dentro de la salud pública además se utiliza la demografía, que es el estudio de la población humana, porque antes yo de saber cómo se distribuye o qué determinantes influyen en estos pasos de salud y enfermedad, yo debo conocer mi población, ¿ya? Debo conocer cómo se estructura esta población, si tengo más hombres que mujeres, si tengo una población infantil de tantos, una población más de tercera edad, etcétera, las pirámides poblacionales, ¿ya? Entonces va muy de la mano, ¿cierto?, con las pirámides poblacionales, la demografía. Por lo tanto, la epidemiología en sí nos permite saber efectivamente cuántos, dónde, quiénes, etcétera, ¿ya? Tienen la clase, creo que no vayan respondiéndome de la clase, ¿ya? Entonces, dentro de las principales enfermedades bucales que existen en Chile y en el mundo, ya las que ocupan los tres primeros lugares son la enfermedad de caries, las enfermedades periodontales, y antiguamente estaban ahí las anomalías dentomaxilares, pero hoy en día está muy en boga el tema del cáncer oral, lamentablemente. Ya ha tomado un realce posicionarse como una de las enfermedades más prevalentes de la cavidad oral, ¿ya? Y obviamente esto repercute en una carga para el sistema, tanto público como el sistema financiero individual, porque afecta también no solamente la parte económica, no solamente contribuir en el aumento de tasas de mortalidad, por ejemplo en el caso del cáncer oral, sino también afecta la calidad de vida, un poquito lo que conversamos ayer, ¿cierto? Va a generar una persona con enfermedad de caries, dolor, problemas de masticación, problemas de fonoarticulación, problemas estéticos, problemas funcionales, ¿cierto? Aumento de costos, problemas económicos, ¿verdad? Y también en el caso del cáncer oral, también muchas prevalencias, ¿cierto?, de muerte producto de cáncer oral, ¿ya? Por ejemplo, como podemos ver en esta gráfica, ¿cierto?, que nos muestra la prevalencia de las tasas de enfermedad oral a lo largo de la vida, ¿cierto? Aquí está la edad y la prevalencia. Lo que ven en azul nos muestra enfermedad de caries en dientes primarios, ¿ya? Obviamente por eso está principalmente acotado a los primeros años de vida, más o menos hasta los 10 años, ¿ya? Fíjense el pic que tiene alrededor de los 4 años, casi llegando a un 70%, ¿ya? La prevalencia de enfermedad de caries en dientes primarios. Luego ya alrededor del año parte con enfermedad de caries en los dientes permanentes, que es esta curvita naranja, con pics, fíjense, cercanos al 50% entre los 20 y los 24 años, ¿ya? Después la curvita rosada nos muestra la enfermedad periodontal, que también comienza a la altura de la adolescencia. Fíjense, en la adolescencia empezamos con muchos problemas de higiene principalmente, que no se quieren lavar los dientes, no se quieren bañar, un montón de cosas, ¿cierto?
Entonces, enfermedad periodontal, y el verde muestra en la tasa de eventulismo. ¿Qué significa el eventulismo? La pérdida de dientes, ¿verdad? Entonces miren cómo esta curva verde comienza alrededor de los 20 años, ¿ya? Y va aumentando al paso de los años, donde ya cerca de los 55 años empieza a tener un aumento cercano del 10% con tendencia al alza, ¿cierto? De pérdida de dientes producto del avance de la edad, ¿ya? Lo cual muchas personas creen que eso es normal, que es normal que una persona de 60 años use prótesis, pero eso no es normal. ¿O ustedes consideran que es normal que a los 60 igual andemos con una prótesis de cadera o una prótesis de brazo? No es normal. Los dientes son un órgano y uno debiese morirse con sus dientes en la boca, ¿ya? Los dientes no se debiesen caer. Si uno se los cuida, si uno los mantiene, ¿ya? No debiésemos perder dientes, ¿ya? Pero lamentablemente las personas creen que es normal, ¿ya? Que es como obvio, si ya tengo 70 años, pues como obvio que es una prótesis, ¿ya? No, pues no es normal, ¿ya? Entonces esto nos muestra, fíjense, cómo es un problema global de salud pública, ¿ya? Y transversal. Una de las principales razones, o que se ha visto dentro de encuestas, dentro de análisis y estudios, es la inequidad que hay en la salud oral en las personas, ¿ya? Lamentablemente, obviamente, los más desfavorecidos son los que también tienen, los más desfavorecidos económicamente, ¿cierto? Son los que tienen mayores prevalencias de enfermedad, son los más afectados. Hay desigualdad durante todo el transcurso de la vida y se observa también a nivel de los países. Países con mejores ingresos socioeconómicos, ¿cierto? Versus países con países más vulnerables o menos desarrollados, ¿ya? Y obviamente tiene, como les decía, relación también y presentan más dificultades. Por ejemplo, no solamente con nivel socioeconómico, sino también con el nivel sociocultural, ¿ya? Por ejemplo, en esta gráfica tenemos países como Australia, Canadá, Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Colombia, ¿ya? Y esto compara el porcentaje de la población con eventulismo, o sea, población con pérdida de dientes, ¿ya? De acuerdo al grado o al nivel educacional, ¿ya? Donde la barrita más grande, ¿ya? La primera barrita nos muestra con los menores niveles niveles educacionales, ¿ya? Versus la morada, que es el mayor nivel educacional, ¿ya? Universitario, por darles un ejemplo, ¿ya? Entonces fíjense cómo la barrita aumenta en países como Colombia en relación a Estados Unidos, por ejemplo, o Canadá. Fíjense cómo todas las barritas, en general, en todas, los que tienen menor nivel educacional son los que tienen mayor porcentaje de eventulismo, o sea, mayor pérdida de dientes, ¿ya? Versus los con mayor nivel educacional, que son los que presentan en las gráficas, se fijan el color morado, las barras más pequeñas en cada país, ¿ya? Entonces, si esto muestra una tendencia que mientras un mejor nivel educacional o sociocultural, obviamente que va un poquitito de la mano, pero por lo menos nivel educacional, hay un menor riesgo de pérdida de dientes. Porque hay mayor acceso a tratamientos, un mayor acceso a cuidados, a alimentación, ¿cierto? Y también porque las personas saben un poco más, ¿ya? O porque les es más fácil acceder a la información y entender la información, ¿ya? Ahora, hablemos un poquitito de los indicadores epidemiológicos para enfermedad de caries, ¿ya? Todos los indicadores hacen relación a que son mediciones o sistemas que permiten medir algo, ¿ya? Que nos van a, como dice la palabra, indicar cómo está la situación que yo quiero evaluar. Por eso son indicadores de epidemiología o indicadores epidemiológicos, ¿ya? Que muestran cierta característica de salud de una población para describirlas y obviamente poder monitorearlas, controlarlas, compararlas, hacer estudios, etc. ¿Ya? Dentro de los principales que nos interesa, ¿cierto? Tenemos la incidencia, la prevalencia y el promedio de dientes dañados por lesiones de caries, ya que son los más conocidos. ¿Qué es la incidencia? ¿Perdón? Los casos nuevos, ¿cierto? Los casos nuevos de algo que yo quiero evaluar en una población que yo estoy estudiando. La prevalencia, A nivel de casos ya existen. los casos que están presentes de lo que yo quiero evaluar, ¿cierto? Ejemplo, aquí tengo
esta población, ¿cierto? Tengo casos por cada 1000 habitantes o el 20% de los habitantes. Ahí vamos a verlo en otros ejemplos, ¿ya? Y los promedios de dientes dañados por caries hace relación de cuántos dientes tienen un daño ya existente de lesión de caries. Y me ayuda a saber la historia de caries de un paciente, ¿ya? Esto también lo vieron un poquito en promoción. Por lo tanto, tenemos la tasa de incidencia, ¿ya? Aquí yo quiero ver por cuántos habitantes. La incidencia es efectivamente, como dijo su compañero, ¿cuál es su nombre? Amaro. Amaro. Como dijo Amaro, ¿cierto? El número de casos nuevos de algo que yo quiero evaluar, ya, en este caso, por ejemplo, el número de, por ejemplo, ustedes son una población de 76 estudiantes de primer año de cardiología, ¿ya? Y sabemos que el año pasado, en este mismo curso, por ejemplo, habían 20% de estudiantes con lesiones de caries. Hoy existen 10 casos nuevos, ¿ya?, de este universo de estudiantes. Por lo tanto, mi incidencia van a ser 10 dividido por 76, ¿cierto? Porque es el total de estudiantes de cardiología por 100. ¿Cuánto es eso? 10 dividido por 76 y por 100. Chamo, usted tiene celulares ahí. ¿Cuánto es? 10 partido por 76 por 100. Quiero saber el porcentaje, la incidencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 13,157. ¿Cuánto? 13,157. Ya. Ese es el cálculo de la incidencia. El total son 76 estudiantes de primer año de cardiología. Y yo les estoy diciendo que hay 10 casos nuevos este año de lesiones de caries. 10. Y quiero saber el porcentaje de mi incidencia. ¿Cuánto es? 13,157. 13,15, ya, 13,1%. La incidencia entonces de lesiones de caries es 13,1%. 13,1% de estudiantes, ¿cierto?, de primer año de cardiología tienen nuevas lesiones de caries, ¿ya? Y cuando hablamos de tasa de incidencia, nos referimos al número de casos nuevos en un lugar por el total de personas de la población en riesgo en el periodo dado, ¿ya? Y que generalmente va a decir la incidencia anual. Ejemplo, en una ciudad con una población, dice, de 200.000 personas, se realizaron evaluaciones clínicas en diciembre del 2023 y diciembre del 2024, detectándose 1.000 nuevas lesiones de caries en diciembre. Ahora les están pidiendo calcular la tasa de incidencia. La tasa. ¿Cuántos dijeron que eran casos nuevos? 1.000. 1.000, ¿cierto? En una población de 200.000. Pero ahora me están diciendo que la incidencia anual la calcule por ¿cuántos? Por 100.000 personas. ¿Cuánto es eso? 500. 500. ¿Y cómo lo expreso? Lo expreso indicando, ¿cierto?, que existen 500 nuevas lesiones de caries por cada 100.000 personas al año. ¿Ya? Es distinto. Si a mí me pidieran la incidencia, ¿cuánto va a ser? 1.000 dividido por 200.000 y por 100. ¿Cuál va a ser mi incidencia? 0,5. ¿Cierto? 0,5%. Porque me están pidiendo un porcentaje. Cuando me piden tasas de, siempre va a ser por tantos 1.000 habitantes que me estén pidiendo la tasa de incidencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Ahora, la prevalencia, como bien dijo Mario también, ¿cierto?, hace relación con el número ya existente. O sea, yo quiero saber simplemente de ustedes, de los 76 estudiantes que hay acá, ¿cuántos tienen lesiones de caries? Los revisamos a todos, hacemos un examen clínico y resulta que 25 de los 76 tienen lesiones de caries. ¿Cuál va a ser la prevalencia del curso? 50 dividido 76 por 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es?
La prevalencia del curso de lesiones de caries es 65%. ¿Ya? Como lo que dice acá. En una población de 50.000 personas se registraron 1.500 personas con lesiones de caries en un momento dado. ¿Cuánto da eso? 3%. ¿Cómo se interpreta? Que el 3% de la población padece lesiones de caries. O que 3 de cada 10 personas de la población padece enfermedad de caries. ¿Ya? Si te piden la tasa de prevalencia, te están dando la tasa que quieren calcular por año también la puedes sacar. Generalmente sí, porque cuando te piden tasas no son porcentajes. ¿Ya? Ahora, dentro de los indicadores ya epidemiológicos, principalmente para enfermedad de caries, ¿ya? Ayudan a recoger cierta información sobre el estado actual y también nos permite saber y conocer o pensar cuál va a ser la necesidad de tratamiento, ¿ya? Y vigilan los cambios. Y aquí tenemos índices o valores numéricos que son estandarizados, ya para enfermedad de caries, y nos muestra la gravedad de la enfermedad y también nos habla de la historia de la enfermedad en un paciente, ya que son indicadores que ustedes ya deberían conocer. ¿Cuáles son? El famoso COPD, ¿ya? El COPD o el COD, ¿ya? COPD, ¿para qué es? Vamos jóvenes, estos lo saben. No, pero ¿para qué es? ¿Para qué? Dientes permanentes. El COPD es para dientes permanentes. Y el COD primario, por favor. Temporal es una palabra que ya está muy obsoleta. Uno habla de dientes primarios. ¿Ya? Y el COPD, ¿cierto? Se utiliza para medir el estado de la enfermedad de caries en dientes permanentes. Es un índice universal, todavía lo van a encontrar en múltiples papers, ya en tablas. ¿Ya? Evalúan solo los dientes con lesiones cavitadas. Por lo tanto, es un índice, ambos índices muestran severidad de la enfermedad, porque nos muestran ya los dientes que están cavitados, ¿ya? O que recibieron un tratamiento por enfermedad de caries, ¿ya? Pero no nos muestra el estado inicial de la enfermedad. ¿Se acuerdan la clase de ayer que les mostraba unas imágenes donde había lesiones de mancha blanca? ¿Ya? El estadio inicial de la enfermedad. Eso no se cuantifica con el índice COPD o COD. Por lo tanto, estos índices nos muestran un estado bien avanzado de la enfermedad, o sea, lesiones cavitadas que son evidentes. ¿Ya? ¿Y por qué hablamos que también nos muestra la historia de enfermedad de una persona? Porque ese COPD no va a ir cambiando, ¿ya? Independiente de que mi paciente hoy ya no tenga enfermedad de caries activa, o sea, no vea yo una cavidad grande, evidente, su COPD, si es 5 y yo lo veo y está sano, sin enfermedad de caries, como les decía, activa, sin lesiones de caries, ¿ya? No significa que no tenga historia de caries, ¿ya? Si llegó con un COPD de 5, se va a ir con un COPD de 5, aunque yo no le haga nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo un COPD, ¿cierto? Donde mi paciente ya tiene un COPD de 5 porque el componente O, que significa obturado, va a ser 5, ¿cierto? Llegó a mi consulta, lo vi y tiene 5 restauraciones de resina. COPD de 5. No tiene ninguna lesión cavitada y no ha perdido un diente por caries. Su COPD es 5. Pasó un año y mi paciente vino a control, ¿cierto? Y resulta que ahora tiene una lesión cavitada en el diente 1.6. Por lo tanto, su COPD va a ser 6. Cariados, 1. Obturados, 5. Perdidos, 0. COPD, 6. ¿Cierto? Resulta que lo cité a control en 3 meses porque encontré que era de alto riesgo, ¿cierto? No vino. No llegó al control de los 6 meses tampoco, no vino. Pasó un año y volvió a control. Y resulta que esta caries que yo le obturé, ¿cierto? Llegó con esto
y cuando se fue de alta, quedó así, ¿cierto? Su COPD llegó con 6 y se fue con 6, pero cambió un componente. El de cariado, cavitado, pasó a obturado. No vino al control y cuando volvió a venir, resulta que fue al consultorio por dolor y le sacaron ese molar. ¿Ya? Por lo tanto, llegó nuevamente y su COPD ahora es 1. Ahí sería 6. sigue siendo 6. Pero Y esa que ahora de cavitado pasó a obturado, pasó a perdido por caries. Pero su COPD sigue siendo sigue 6. siendo 6. ¿Ya? La historia de la enfermedad en mi paciente. ¿Ya? Por eso estos índices nos muestran la historia de caries en un paciente. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? ¿Sí? ¿Qué cosas son importantes? Como les decía, mide la experiencia y la historia de caries de mi paciente. ¿Ya? Puede ser que mi paciente me llegó con un COPD de 1. Tuvo una obturación a los 6 años, que le hicieron una doble, de ahí la mamá se preocupó porque no se dio cuenta que era un diente permanente y todo. Y él se va a mantener toda su vida ahora con un COPD de 1. ¿Ya? Me muestra la experiencia de caries que él tuvo, la historia de caries, pero después nunca más ese COPD creció. ¿Ya? Se puede mantener, pero mide la experiencia. Y como les decía, nos muestra así el estadio de la enfermedad o el avance de la enfermedad en un estado ya más severo. Porque los cavitados es efectivamente eso, lesiones de caries ya cavitada. No como las que les mostré ayer, que tienen una lesión inicial de mancha blanca. ¿Ya? Entonces, como vimos, se va sumando, ¿cierto?, los componentes donde tenemos cariados, cavitados, ¿ya?, obturados y perdidos. Pero los perdidos, recuerden que siempre son perdidos por enfermedad de caries, ¿ya? No son perdidos por traumatismo dentalveolar, no son perdidos por indicación de ortodoncia, no son perdidos porque tenía una microdoncia, entonces se veía más chiquitito y no lo pudieron agrandar, entonces se lo sacaron y le pusieron el implante. No, esos no se suman. Solo perdidos por enfermedad de caries. ¿Ya? El COD es básicamente lo mismo, pero en dentición primaria, ¿cierto? Donde también tenemos los mismos componentes, y el E, que es el de, en este caso, el extraídos, ¿cierto? En vez de perdidos, como en el COPD, acá es extraídos, ¿ya? Dientes primarios, y siempre son extraídos por caries, ¿ya? Obviamente si ese diente lo perdió porque se exfolió en forma natural, no se puede. ¿Entienden lo que es exfoliar? Exfoliación. Todos, ¿no? La exfoliación es el término que nosotros utilizamos cuando el diente de leche se cae, porque va a salir el nuevo. Esa es la exfoliación natural, el proceso de exfoliación, ¿ya? Por lo tanto, si es un diente que se exfolió de forma natural, porque era la edad que correspondía del recambio, no se cuenta con el componente de E extraído, ¿ya? También tenemos los índices COPS y COS, que es básicamente lo mismo que esto, pero en vez de contabilizar cariados, obturados o perdidos, lo que no se cuenta por, esto cuenta por diente, el COPD y el COD. COPD, ¿cuántos dientes permanentes tenemos? 32. COD, 20. ¿Ya? COPS y COS lo que cuentan son superficies, ¿ya? Superficies en molares y premolares, superficies en dientes anteriores. Por lo tanto, si en boca tenemos 28 dientes, no contamos los terceros molares, ¿cierto? Tendríamos 128 superficies. En una dentición permanente completa, 148, y en dientes primarios, 88, ¿ya? Calculen ahí que en molares y premolares, ¿cuántas caras vamos a tener? ¿Cuántas superficies vamos a tener? Mesial, vestibular palatina, oclusal y distal, ¿cierto? Se agrega la oclusal. Y en dientes anteriores tenemos vestibular, mesial, palatina y distal solamente. 4 superficies, ¿ya? Básicamente lo que ustedes han visto en preclínico también, la superficie de los dientes, ¿vale? Entonces, alcances de estos índices, sobre todo para el COPD y el COD, en el componente C de cariado, ¿cierto? Va toda aquella lesión de caries cavitada. Si tengo una restauración provisoria, se considera en el componente de C, cariado. Restauración provisoria, llámese urgenato, llámese
Fermín, ya un ionómero que no sea de restauración, ¿ya? Y una restauración permanente que tiene lesión de caries alrededor, eso se cuenta como lesión de caries. Si yo tengo un diente que está, recuerden que esto es por diente. Si yo tengo un diente que tiene en una superficie una restauración, por ejemplo, de resina en la cara palatina, y tengo una lesión de caries oclusal, ¿qué considero? ¿La lesión de caries o la restauración? La lesión de caries. Eso es lo más severo, la lesión de caries. Y se cuenta 1 o 2 veces. ¿Lo cuento como componente de caries y componente obturado? No, porque es por diente. Entonces, si un diente tiene una obturación y una lesión de caries, yo cuento lo más severo, que es la lesión de caries, y lo cuento como una sola vez para el COPD. Si yo les estoy pidiendo el COPS, que es por superficie, yo ahí cuento la cantidad de superficies por diente que tienen obturaciones o que tienen lesiones de caries. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? ¿O lo repito? ¿Lo repito? Ya. El COPD y el COD es por diente. Recuerden, por eso tiene la D al final. Diente. ¿Cierto? Y lo otro tiene la S porque es de superficie. ¿Ya? Entonces son superficies. El COPS y el C, acuérdense de la última letra, eso es superficies. ¿Ya? Y esa es la cantidad de superficie en relación a la cantidad de dientes que yo tengo. Obviamente, si tengo menos dientes, porque el paciente perdió dientes, voy a tener menos superficie. ¿Cierto? Ya. Entonces, si yo tengo, les estoy pidiendo el COPD o el COD y tengo un diente con una lesión de caries y además el mismo diente tiene una restauración, siempre para contabilizar voy a contar lo más severo, que es la lesión de caries. Si yo tengo un 1.6 con una lesión oclusal y una restauración en palatino, en mi componente, en el desglose de mis componentes, yo voy a contar que mi diente 1.6 tiene una lesión de caries en oclusal, ¿ya? Tiene una obturación, pero yo no lo cuento, porque no se cuenta 2 veces, porque es por diente, ¿ya? Si yo cuento el COPS, voy a tener, en el COPS tendría uno cariado, uno obturado, ¿ya? Porque lo estoy haciendo por superficie. Pero si es por diente, es solamente 1. Y siempre lo más severo, que en este caso es la lesión de caries. Ahora sí. Ya. Ya. Entonces, sigamos. En obturado van todas aquellas, se contabilizan todas las restauraciones permanentes o si hubiesen además corona, ¿ya? Coronas, incrustaciones, todo lo que sea de tipo permanente como restauración. En los perdidos, son los dientes perdidos por caries, como les decía. Y en los extraídos, en el caso de dentición primaria, dientes con indicación de extracción por caries y extraídos por caries se contabilizan en el componente E. ¿Ya? O sea, si en un caso clínico dijera, Juanito tiene tantos dientes y la 8.5 tiene indicación de extracción por caries. ¿Ya? No dice extraída, dice tiene indicación de extracción por caries. Porque tiene, no sé, la 8.5 con una lesión ocluso, mesio, distal, lingual. O sea, está decapitada esa muela. ¿Ya? Si yo hago el desglose de los componentes, no va en caries, va en extra. O con indicación de extracción. ¿Vale? Pero siempre y cuando Juanito, no sé, tampoco tiene la 5.1 ni la 6.1, pero tiene 6 años. ¿Qué es probable que haya pasado? Que se exfoliaron de forma natural por el recambio. ¿Ya? Eso no se cuenta. ¿Vale? Y otros, las consideraciones, las que se cuentan los dientes, ¿cierto? Se consideran sanos todos los dientes, que estén obviamente sanos, y si hay algún sellante. Si hay un sellante, se considera como sano. No se contabilizan los sellantes. ¿Vale? Y obviamente los dientes que no están erupcionados no se consideran. ¿Cierto? Ejemplo. Llega al centro de salud una niña de 7 años, ¿cierto? Masculino, que le duele, bla, 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 y llega así.
¿Qué índice vamos a utilizar? Tiene 7 años. ¿Qué tipo de dentición tiene un niño de 7 años? Mariana. Fuerte. Mixta. A los 7 años. Mixta. Cuenten. Tienen que saberlo. ¿Qué dientes se ven acá? Molar. Primer molar permanente inferior. ¿Qué diente es ese, según la ubicación? Si es inferior, es un Primero, superior o inferior. 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 Frenillo lingual, la lengua está retraída. ¿Qué diente es ese? ¿Derecha o izquierda? 3. Izquierda. ¿Qué diente es ese? 3.6. 3.6, 7.5, 7.4, 7.3. Miren los bordes aserrados que se conocen como mamelones. Esos mamelones son característicos de dientes permanentes recién erupcionados. 3.2, 3.1, 4.1, 4.2. Mixta primera fase. ¿Cierto? Por lo tanto, para poder hacer este cálculo, siempre es imprescindible el tipo de dentición, conocerlo, ¿ya? Y la nomenclatura. Dentro de los test de entrada que yo les voy a hacer, o interrogaciones, o QR, o Kahoot, o lo que sea, y las solemnes, yo voy a preguntar mucho de nomenclatura. Porque ustedes tienen que saberse los dientes al revés y al derecho. Si yo les digo, dígame por favor, Amaro, ¿cuál es el diente 3.5? ¿Qué diente es? El segundo premolar inferior izquierdo. Segundo premolar inferior izquierdo. Muy bien. Eso. El premolar, le voy a agregar el apellido de segundo premolar inferior izquierdo permanente. No, ¿por qué? Perfecto. Porque solo, ¿escucharon? Yo no voy a decir que el 3.5 es el segundo premolar inferior izquierdo permanente. ¿Por qué no le voy a decir que es el permanente? Porque no hay premolares en la dentición primaria. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo pregunte y yo coloque 1.4, escríbame qué diente es y me colocan primer premolar superior derecho permanente, está mal. ¿Vale? Porque no hay premolares en dentición primaria. Por lo tanto, yo no tengo que hacer la salvedad de que es un permanente. Porque no existen en dentición primaria. Distinto es, si yo les digo, ¿qué diente es el 5.5? ¿Qué diente es el 5.5? 5.5. Segundo molar superior derecho primario. Porque existe el segundo molar superior derecho permanente. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es el segundo molar superior derecho permanente? En coro. Segundo molar superior derecho permanente. ¿Cuál es? 1.7. ¿Cuánto? ¿Cuánto fue? Fuerte. 1.7. 1.7. ¿Ya? De hecho. ¿Se dan cuenta que falta? Ya, falta mucho. Entonces yo eso necesito que lo estén reforzando constantemente, porque yo lo pregunto y lo pregunto harto. Porque el tercero no pueden llegar sin saberse los dientes. ¿Ya? De hecho, ni en preclínico, porque muchas veces nos pasa en preclínico que tienen que trabajar en la 2.6 y trabajan en la 1.6. Y que tienen problemas después de que tienen que hacer una actividad evaluada en la 1.6, pucha, que ya lo hice. ¿Por qué lo hizo si tenía que trabajar en la otra? Porque se confunden, que no saben nomenclatura y eso lo tienen que saber, es básico. Es como cuando uno aprende a leer, tiene que saberse el abecedario, las vocales del abecedario. En odontología usted básico se tiene que saber los dientes. ¿Ya? Entonces, maxilar. Dice, tiene lesiones de calle, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes no saben nomenclatura, ¿cómo van a saber registrar los índices? Si yo les digo, díganme los índices de ese paciente. ¿Cuál sería el COPD de ese paciente? ¿Cuál es el COPD de ese paciente? ¿COPD? ¿Katie? 0. ¿Todos entienden por qué es 0? ¿Por qué? Cristóbal. ¿Por qué su COPD es 0? Julio. ¿Por qué es 0? Porque todos los dientes que salen ahí son primarios. Muy bien. Porque no hay ningún diente señalado permanente, ¿verdad? Por lo tanto, voy a calcular el COD.
¿cierto? ¿Cuánto es el componente C? ¿Cuánto? 10. Asumimos, ¿cierto?, que todas las lesiones ahí son cavitadas. Y además de verlo, están cavitadas, ¿cierto? Evidentes. Extraídos, 1. Y obturado, ¿cuánto es el COD? 3. ¿Cuántos dientes tengo? O sea, de 20 dientes, 13 tienen historia de caries. En un niño de 7 años. Lamentablemente, si ese molar no se mantiene con ese sellante, es muy altamente probable, si seguimos en estas condiciones orales, que ese 3.6 termine así. ¿Cierto? ¿Todos entendieron el cálculo? Por favor, alguien que no lo haya entendido, que me lo diga. Ya, avanzamos. ¿Qué? Espera, dame un segundo. Tiene 7. Es mucho más chocante ver niños así de 3 años y que llegan así de 3 años. O sea, aquí lo principal es tratar de modificar hábitos, más que tapar. Aquí más que importante que hacer tratamientos de restauración, como les decía, si estas condiciones orales se mantienen, es muy altamente probable que ese diente, que es un diente permanente, le pase lo mismo. Entonces aquí lo más importante, por eso ¿se acuerdan de la clase de ayer? Decía, hoy en día la parte de esta espiral de la muerte, yo puedo tapar y dejar esa boca bonita, todo blanco, ¿cierto? Sobre esa apego. Pero si no nos preocupamos de modificar y cambiar hábitos en ese paciente y en esa familia, el niño no va a llegar a sus controles y al año va a llegar con ese 3.6 cavitado. Por eso nosotros hoy en día ya dejamos de ser esos barberos que sacamos dientes y esos mecánicos dentales donde hacemos solamente, limpiamos y tapamos, hacemos hoyo y tapamos, hacemos hoyo y tapamos. No, no es la idea. Hoy en día la odontología no apunta a eso. ¿Ya? Ay, me habían preguntado algo. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis. ¿Cómo supo cuál era el diente extraído? ¿Dónde estaba indicado ahí? ¿O a simple vista no puede saber? No, pues aquí dice. Pero uno se guía por eso. O sea, es que si te lo indica en tu caso clínico, tú te guías por lo que dice tu caso clínico, a menos que te diga, la imagen te diga, tal diente tiene indicación de extracción. Y el día de mañana, cuando ustedes hagan examen clínico, usted va a determinar, una vez que evalúa, hace un diagnóstico y dice, no, un diagnóstico por diente, detectó una lesión y en realidad dice, o sea, este diente no es restaurable con esta lesión de caries que tiene, o ya está con movilidad, tiene las raíces reabsorbidas, en realidad no se puede hacer nada más que extraerlo. Indica la extracción por caries. ¿Ya? Actividad. Esa es la hojita que tienen que desarrollar en parejas. ¿Ya? En relación a esa información que está acá, lo vamos a revisar al final de la clase. ¿Ya? Tienen 5 minutitos.